entrevista y en esta ocasión tenemos con nosotros al profesor e investigador de la Facultad de Medicina y Cirugía de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Juan José Alpucho Osorno. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad. Elian, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros invitar a personalidades como usted dentro de nuestra universidad, porque es importante también que la gente conozca todo lo que se hace en nuestra universidad. A veces nos enfocamos más en las cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas y hay personas que están haciendo investigación, hay personas dedicadas como usted. Y también queremos hablar sobre este programa de integración temprana de estudiantes UABJO a la investigación científica del que usted nos va a dar los pormenores. Sí, Lilian, muchas gracias. Como tú dices, creo que la universidad es del pueblo y como tal tendremos que actuar. Así, en la Facultad de Medicina, este programa que mencionas, este programa de integración temprana de estudiantes UABJO a la investigación científica, tiene como finalidad esto, tiene como finalidad el acercar la investigación a nuestros estudiantes en los primeros grados. Normalmente la investigación científica siempre se ve como algo que ocurre muy lejos, que ocurre en algún lado, en un laboratorio blanco, con ratoncitos, investigadores con bata y esto, y de alguna manera es cierto. Sin embargo, este tipo de ciencia tiene que ser entendible y tiene que ser entendida por todos. Claro. En algún momento, la divulgación científica ha sido parteaguas para todos los investigadores en México a partir del cambio de ciertas leyes por parte de lo que era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora todos los investigadores hacen divulgación científica. Sin embargo, esta parte de difundir la ciencia junto con los conocimientos que se generan en los laboratorios, pero a las personas que están ahí presentes con nosotros, que son los investigadores, que son los estudiantes de licenciatura, que normalmente se esperaban hasta posgrado para poder ingresar a un laboratorio de investigación. Lo que hacemos nosotros es abrir este programa para que se pueda hacer. A nivel nacional hay un programa, existen un par de programas, en el Pacífico existe el verano Delfín, que es durante el verano, los estudiantes a partir de tercer semestre pueden acceder a diferentes centros de investigación o diferentes universidades donde se hace investigación científica y pueden tener esta experiencia en otras universidades. El problema es que estos programas son programas que realmente son caros. Son programas en los cuales los estudiantes tienen que pagar, cuando menos su estancia. La estancia en las universidades, por supuesto, que es gratuita, pero las estancias de investigación tienen que ser pagadas. Y pagar durante un mes y medio o 2 meses una estancia con comida, hospedaje, es muy complicado para muchas familias, sobre todo las familias oaxaqueñas. Entonces, desde hace aproximadamente 10 años, desde hace 10 años, este año fue nuestro 10º aniversario, en conjunto con otros investigadores, tomamos la decisión de abrir estos laboratorios, parte de estos espacios que teníamos de Verano Delfín, pero para nuestros estudiantes. Estudiantes que no necesariamente son estudiantes que se conocen de excelencia, no necesariamente estudiantes que tienen 10 o 9 de promedio. Pues por todo el mundo conocido que hay estudiantes que no tienen este promedio, son estudiantes brillantes. Claro. Entonces, decidimos abrir este programa para todo aquel que quisiera entrarse en investigación a un laboratorio de investigación científica con un investigador reconocido, sin la necesidad de tener que ir a otro lado, sin necesidad de tener que pagar una fuerte cantidad de dinero, que en muchas ocasiones no lo tiene, y estar aquí mismo en su casa, estar en su universidad con investigadores que pueden estar al pendiente de ellos incluso durante el semestre. Es maravillosa esta iniciativa y que también se conozca, sobre todo para los estudiantes que están ingresando ahorita a nuestra universidad, porque ya estamos en un nuevo ciclo escolar, que conozcan que pueden acercarse a la ciencia de manera tan fácil y sencilla y que ustedes también tienen abierto este laboratorio. Y si usted no sabe mucho del doctor Juan José Alpucho Osorno, puede checarlo en nuestra página de YouTube. Ahí buscan los investigadores de la UABJO y ahí está su cápsula que hicimos aquí en Radio Universidad y en donde ustedes pueden conocer todo lo que se hace en la universidad, porque en la universidad sí se hace ciencia. Ellos son investigadores SNI del Sistema Nacional de Investigadores que publican en revistas indexadas, es decir, en revistas científicas como tal,
que parece algo a veces muy lejano para la sociedad en general y para los alumnos, pero que también es necesario saber que se pueden acercar, que los jóvenes de cualquier licenciatura, de cualquier, de aquí de la universidad pueden acercarse a estos laboratorios y ver qué se está haciendo y ver que la ciencia no es tan lejana y no está tan alejada. Claro, es muy importante señalar que estos chavos que van son chavos de licenciatura, del primer año de licenciatura, de segundo año de licenciatura, particularmente este programa está en la escuela, en la Facultad de Medicina. Sin embargo, pueden acercarse de cualquier facultad de la universidad con nosotros y por supuesto que van a tener las puertas abiertas. Es importante porque la ciencia la van a percibir diferente. En este programa que tuvimos este año, tuvimos la participación de alrededor de 70 estudiantes, todos de la Facultad de Medicina y algunos de terapia física, de medicina y de terapia física, en donde ellos estuvieron aproximadamente un mes y medio con diferentes investigadores en diferentes laboratorios y al final, el último día, su graduación, por así decirlo, es la presentación de un cartel científico con los resultados que tuvieron. Y eso es muy complicado. Y es muy complicado porque tener resultados suficientes para presentar un póster científico en un mes y medio es muy complicado. Es muy complicado para un estudiante de posgrado y para un estudiante de licenciatura que viene sin conocer absolutamente nada de investigación y en mes y medio lograr tener un resultado así es algo impresionante. Además hemos tenido, este año vamos a tener un par de publicaciones científicas ya hechas por los estudiantes. Particularmente yo estoy trabajando con dos grupos de alumnos que están preparando publicaciones científicas con los resultados de su investigación. Y no dudo que así sea con otros investigadores también. Ha sido así en otros años. Las investigaciones que se han publicado se han continuado con los trabajos durante el semestre, que es otra ventaja que tienen los estudiantes. En el verano del fin solamente van, conocen al investigador, se involucran en la investigación y presentan un cartel en caso de que así lo decidan. Pero después eso se olvidan de esa investigación y se olvidan del investigador. Es decir, si tú te vas a la Universidad de Guadalajara o te vas a Tijuana, difícilmente vas a poder continuar trabajando, vas a poder acceder a esa investigación. Con nosotros no, con nosotros pueden estar durante todo el tiempo que ellos decidan estar con nosotros, porque las puertas de los laboratorios siempre están abiertas. Cada que un estudiante me pregunta, doctor, ¿y cómo hago para hacer investigación? Es bien simple, les digo, vayan a un laboratorio, pregunten por el doctor. ¿Qué doctor? El doctor. Entren y pregunten, oigan, el doctor, y los van a mandar con el doctor responsable del laboratorio y todo lo que tienen que decirles, doc, quiero hacer investigación, aquí estoy, tengo tiempo libre y va a depender de ustedes. La ciencia, la investigación es algo que se necesita mucho tiempo, no se necesita ser el mejor alumno, no se necesita tener por 10 para poder acceder a la investigación, pero sí se necesita mucho tiempo. Claro. Entonces, si tú dispones de 3 horas al día, vas con un investigador, le dices que quieres hacer investigación y vas a ser bienvenido en cualquier laboratorio de nuestra universidad. Claro. Qué bueno que dice esto de no se necesitan 10, porque muchas personas nos limitamos por las calificaciones, ¿no? Decimos, no, si no tienen 10 o no tienen 9 no son excelentes. Y no, el mundo está rodeado de gente excelente que no tiene las mejores calificaciones. Claro que sí, por supuesto que sí. Todos los profesores, todos aquel que hemos estado en alguna ocasión en frente de grupo, sabemos que hay diferentes inteligencias. Y desafortunadamente, como profesores universitarios difícilmente tenemos una preparación docente, difícilmente tenemos una preparación que nos dice las mejores técnicas para poder dar clase, para poder evaluar a los estudiantes. Eso pone en desventaja de alguna manera a algunos grupos de estudiantes. Entonces, todo el mundo conocemos a un estudiante que es muy brillante, pero que no tiene las mejores calificaciones. Por supuesto, también conocemos a la gente que es muy dedicada, de puro 10, que saca 10 en los exámenes, que son las que siempre levantan la mano cuando haces una pregunta. Pero siempre está la persona que no siempre saca 10, pero que siempre tiene una opinión muy polémica o en contra de lo que normalmente dice lo que dice el libro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese tipo de estudiantes son los que más brillan cuando se hace investigación. Son aquellos que tienen más preguntas que respuestas. Los que se cuestionan más. Exactamente. Y también queremos hablar sobre una publicación reciente que ustedes han tenido, que es la predicción del riesgo cardiometabólico en México. Ay, esa investigación está muy padre. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo con algo que se conoce como riesgo cardiometabólico.
cuando todo el mundo hablaba de riesgo cardiovascular, que es esta medida que se tiene de cuánto, a 10 años, cuál es tu riesgo de poder tener algún accidente vascular. A nosotros comenzamos de hace más de 10 años, comenzamos a pensar en el riesgo cardiometabólico, que es decir, ¿qué nos lleva a este riesgo? ¿Cuáles de nuestras actividades diarias o qué es de lo que hacemos diario y de lo que traemos con nosotros genéticamente nos va a predisponer a tener un riesgo más alto de sufrir algún infarto o algún accidente vascular? Hace muchos años, hablar de riesgo cardiometabólico ni siquiera había una definición. Ni siquiera sabía cómo medirse. Habían algunas publicaciones que intentaban darnos alguna idea de cómo hacerlo. Y siempre tuvimos esta idea de encontrar una manera de cómo medir el riesgo cardiometabólico. Han habido algunas publicaciones que intentan hacerlo. Se ha hablado muchísimo de la obesidad. Se ha hablado incluso del año, este mismo año se publicaron algunas modificaciones a nivel mundial acerca de cómo se percibe la obesidad y cómo se diagnostica la obesidad. Pero nosotros queríamos tener o saber cómo podemos medir un riesgo para no tener que hablar necesariamente de obesidad o de un riesgo cardiovascular. Entonces, esta publicación, la autora principal, que es Luz María Querinovela, que es una estudiante de doctorado de la Facultad de Medicina, se dio a la tarea de hacer una revisión de todas las fórmulas antropométricas o todas las fórmulas que existen, que se han sido publicadas, que de alguna manera miden algún tipo de riesgo que tenga que ver con riesgo cardiovascular, riesgo cardiometabólico, obesidad, etc. Después de obtener esas fórmulas, nuestra pregunta era, ok, ¿y cómo lo uso? ¿En dónde lo aplico? Y entonces utilizamos datos de la ENSANUT, de esta encuesta nacional de nutrición que se hace cada 4 años en México. Obtuvimos esta base de datos que son públicas, que son gratuitas a nivel nacional, y con estos datos a nivel México probamos todas estas fórmulas y encontramos qué fórmula es la que se relacionaba mejor o podía medir mejor el riesgo cardiometabólico. Es decir, por primera vez en México tenemos una forma fácil, porque son fórmulas que simplemente necesitamos medidas antropométricas, y de esta manera podemos nosotros saber qué tan cercanos estamos nosotros a tener un riesgo vascular. Esta publicación fue hecha en una revista muy importante, una revista de la revista Frontiers. Nos costó muchísimo trabajo que nos la aceptaran, pero muy orgullosos porque fue un logro de algo que veníamos pensando de hace más de 10 años y al fin se vio materializado. ¿Qué tan cerca estamos de tener un infarto? ¿Qué tan cerca estamos de empezar a preocuparnos por un infarto? Por un infarto. En la que se miden la obesidad, se miden los triglicéridos. Medimos diferentes valores de laboratorio, medimos algunas medidas antropométricas del cuerpo, medimos cintura, cadera, altura, más o menos lo que te hace el médico cuando vas, que te miden la presión, por primera vez que vas a checarte al médico familiar que es nacido. De verdad que todo el mundo tenemos que hacerlo. Incluso nosotros, incluso yo mismo en vacaciones aprendí de la peor manera que tenemos que tener estos cuidados. Y básicamente todo lo que te miden es presión, altura, cintura, cadera, un examen general clínico. Y de esta manera, con datos muy sencillos, que en realidad no necesitamos mayor equipo, no necesitamos gastar mucho dinero, con estos datos podemos nosotros calcular todas estas fórmulas y poder tener una medida de qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. Claro, hay que cuidar nuestra salud. Y sobre todo en México, en donde pues somos el país con mayor obesidad, donde no nos alimentamos bien, donde nos estresamos de más. Así es, así es. Fíjate, nosotros ahorita, precisamente durante el verano, con este grupo de estudiantes que estuvo con nosotros, nos dimos a la tarea de trabajar con 2 grupos de personas que normalmente nadie piensa en ellos. Uno de ellos son los paramédicos, los técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja, claro, que siempre nos andan salvando a nosotros, pero ¿quién nos salvan a ellos, no? Entonces, un equipo de investigación decidió medir el riesgo cardiometabólico y el riesgo de burnout
en paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Sus resultados están muy interesantes. Y otro grupo decidió trabajar con lo mismo, pero en policías de aquí de la ciudad de Oaxaca. Claro, nunca nadie se preocupa por esta parte de la sociedad que nos cuida a nosotros, pero no sabemos cómo están ellos, ¿no? Claro, los resultados son muy alarmantes. Es muy complicado el ver a personas que dedican su vida a cuidar de los otros y verlos en un estado de salud complicado, un estado de salud difícil. Los resultados son muy alarmantes, los resultados que tuvimos son muy preocupantes y preocupantes porque además conocemos la mecánica, conocemos lo difícil que es que un grupo como los policías, por ejemplo, un colectivo como los policías, por ejemplo, puedan tener acceso o puedan de alguna manera modificar sus hábitos cuando el 80% de su tiempo se la pasan trabajando. Es muy difícil, es muy complicado, muy difícil. Afortunadamente hemos tenido la apertura de las autoridades. Afortunadamente son muy receptivos también hacia esto y han permitido que los investigadores vayan, han permitido que los estudiantes vayan y han permitido, por supuesto, también el que nosotros hablemos con ellos y que nos escuchen y que se preocupen por, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué es la siguiente parte? ¿Y qué es la siguiente parte? Mira, la siguiente parte tienen que ser programas. Programas ya no preventivos porque ya están enfermos. Entonces, lo que tenemos que hacer son programas de salud para ambos colectivos. Los policías en particular son un poco más preocupantes que los paramédicos. Los paramédicos están mucho más estresados que los policías. Sí. En general, los paramédicos están más estresados que los policías, pero los policías tienen mayores problemas de salud que los paramédicos. Comen peor, digamos. Su estado metabólico es peor. Por ejemplo, tenemos un muy alto porcentaje de personas, de policías que sufren hipertensión, por ejemplo, ¿no? Y no lo saben, además. Tenemos un alto porcentaje también con prediabetes o diabetes, que además no lo saben que lo tienen o no lo sabían que lo tienen. Y es muy complicado porque, ¿cómo le dices a un policía, necesitas alimentarte bien, necesitas comer bien y necesitas dormir? Cuando sus horarios de trabajo no le permiten hacer eso. Claro. Entonces es muy complicado, es un tema muy difícil, muy complicado, pero por algún lado tenemos que comenzar y afortunadamente tenemos la apertura de las autoridades con la preocupación de cómo hacemos con las reglas que hay en este mismo momento, cómo hacemos para poder combatir un poco eso. Claro, porque también hay que pensar en la salud de estas personas, de estos oficiales de policía, de los paramédicos, incluso de los médicos. También me atrevería a decir que son otro grupo de la población que está como en este riesgo latente precisamente por el estrés, por la comida que comen muy mal, incluso los estudiantes de medicina, ¿no? Sí, nosotros hemos trabajado con lo mismo, el mismo tema en estudiantes de medicina y también es un tema complicado, es un tema, en general en México la salud metabólica es muy poco cuidada en general. En estudiantes de medicina, por supuesto, los horarios, la presión que existe sobre ellos también es difícil y complicado. Sin embargo, hay más investigación en médicos o en estudiantes de medicina que, por ejemplo, en policías o en paramédicos. Entonces, son temas que casi nadie aborda. Son temas que difícilmente podemos encontrar en la literatura científica. En el tema de los policías, por ejemplo, hay muy pocas investigaciones a nivel mundial. Y en el tema de paramédicos hay menos todavía. Entonces, son temas difíciles, son temas complicados, pero que alguien lo tiene que abordar y de alguna manera lo tenemos que abordar. Y para nosotros es de verdad muy grato el poder hacer que un estudio científico que parte, por ejemplo, de este artículo científico de cómo medir el azúcar metabólico, el poder aplicarlo ya en unas poblaciones, que eso es lo más padre, ¿no? Lo más padre es que la investigación o esta ciencia que se genera en los laboratorios no se quede en los laboratorios, sino que pueda servirnos para algo, ¿no? En este punto nos sirve para medir qué tan mal estamos. Y a partir de ahí necesitamos entonces tener las estrategias para poder resolver esos problemas. Pero si no sabemos que hay un problema o no medimos el problema, pues es un problema que no existe o que nadie ve o que hacen que no ven. Claro. Pero si tenemos
los números, pues lo van a tener que ver. Si es un problema medido, es un problema que tenemos que resolver. Entonces, por ahí es muy padre saber que de alguna manera la investigación en el laboratorio puede servir para algo. Y qué orgullo también que salga de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que se está preocupando, bueno, que está primero publicando este tipo de artículos y que está reconociendo también la labor de estas personas, de los paramédicos, de los policías, porque finalmente están en riesgo, su salud está en riesgo y son gente que se dedica a cuidarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo garantizamos que nos cuiden bien si ellos no están bien cuidados? Claro. Y fíjate que nuestra universidad hace mucho este tipo de investigación, hace mucho este tipo de programas. Eh, Hace muchísimas brigadas médicas, por ejemplo. Desafortunadamente, en muchas ocasiones es trabajo que no se ve. Desafortunadamente, este trabajo, que es un trabajo muy difícil, muy arduo, que necesita mucho tiempo, mucho dinero, mucha gente, es trabajo que, como impacta a grupos vulnerables o grupos muy pequeños de personas, desafortunadamente este tipo de trabajos difícilmente se ve, ¿no? Se ve más, como tú dices, ¿no? La parte mala de nuestra universidad. Pero nuestra universidad no es eso. Siempre lo he dicho, nuestra universidad va más allá de eso. Solo, solo que, bueno, pues desafortunadamente las cosas buenas a veces no venden tanto como las personas, como las cosas malas. Exacto, no son tan políticas. Así es. Y la gente no las utiliza tanto pues para criticar o para hablar bien. Y deberíamos enfocarnos también en estas cosas buenas porque hay muchos doctores, muchos investigadores que están dando mucho de sí, mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque también es de reconocer que los investigadores no trabajan 8 horas al día, o sea, trabajan más, dan más, incluso pues a veces necesitarían ser mejor pagados, pero, pero lo hacen porque es su pasión, ¿no? Esta investigación, este deber científico es su pasión. Y yo lo veo en usted. Muchas gracias. Sí, creo que difícilmente, cuando menos en México, difícilmente vas a encontrar un investigador que no sienta pasión por lo que hace. Sí. Es lo que nos motiva, es lo que nos hace ir todos los días al laboratorio, incluso en vacaciones, incluso estando enfermos, incluso estando mal pagados, ¿no? Que es algo que siempre nos quejamos y siempre platicamos de esto. Pero bueno, la verdad es que es muy satisfactorio, no solamente el estar en el laboratorio, sino también ayudar en algo. Sí. Y la base de nuestra universidad, que es del pueblo, tiene que ser esa. Resolver problemas que nos aquejan a los oaxaqueños, y estos son problemas que los tenemos encima, que los tenemos ahí y que en muchas ocasiones nos quejamos de esto y nunca sabemos la raíz del problema. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de los policías? Es que este policía me detuvo el alcoholímetro, pero no nos ponemos a ver que son policías que tienen 18 horas trabajando, 18 horas seguidas, que no han comido, que no tienen, las herramientas ideales para trabajar, que no están en las mejores condiciones para trabajar. Aún así están haciendo su trabajo, nos están cuidando y nosotros lo único que hacemos es quejarnos, grabarlos y subirlos a las redes para poder evidenciar los problemas, porque al final quienes resultan perjudicados son ellos. Claro, y que son seres humanos como nosotros, ¿no? Se nos olvida esa parte empática de que somos seres humanos y todos padecemos de las mismas cosas. Así es, así es. En el caso del colectivo de los policías es un caso muy complicado, muy difícil de tratar por las propias condiciones laborales de los policías. Nosotros hemos trabajado con este colectivo durante aproximadamente 10 años y es muy difícil porque tienen en contra incluso las leyes. Wow. ¿Dónde podemos consultar esta publicación, doctor? Mira, la publicación te la voy a mandar para que la tengas. Okay. Y también en mis redes sociales, ya sabes, como Sí. Juan Alpuche en Instagram, Juan Alpuche en Facebook. Y por supuesto, a través de la página de la universidad, ahí también pueden conseguir esta publicación. O si tienen alguna duda o cualquier comentario que tengan, con muchísimo gusto, les dejo mi correo electrónico, que es juan-alpuche@hotmail.com, y ahí con todo gusto puedo contestar a cualquiera de sus preguntas. Recuerden, es predicción del riesgo cardiometabólico en México. Todavía lo están haciendo en el laboratorio, por si la gente quiere irse, lo va a pedir. Desafortunadamente ya no. Desafortunadamente esta investigación terminó cuando terminamos de las vacaciones. Esto como tú sabes, incluye mucho tiempo, mucho dinero.
y desafortunadamente con la publicación pues se acabó el dinero, ¿no? Pero bueno, si tienen alguna duda, por supuesto que estamos para servir. La Facultad de Medicina siempre tiene las puertas abiertas. Y por supuesto que si tienen cualquier duda, cualquier consulta, con muchísimo gusto nosotros podemos canalizarlos hacia las instancias correspondientes, o si nosotros mismos podemos ayudarlos, con todo gusto, cuente con nosotros. Y además en este también participaron los estudiantes del programa de integración temprana de estudiantes. Así es. De la UAP. Así es, este programa no es un programa especial, no es un programa en donde los chicos hagan una investigación especial. Ellos se incluyen en investigaciones que están desarrollando en ese momento, y es muy complicado porque nosotros nosotros como investigadores no les formamos un proyecto especial. Ellos tienen que integrarse en las investigaciones que están ya en el laboratorio, y tienen que integrarse con nuestros estudiantes de maestría, con los estudiantes de doctorado, y tienen que trabajar a la par. Entonces, ellos están involucrados en estos proyectos y afortunadamente con muy buenos resultados. Te comentaba que estos dos programas, tanto el programa en policías como el programa de los paramédicos, fueron hechos por estudiantes. Estos son resultados del verano que pasó, de este julio. Ellos presentaron sus carteles. Los chicos que trabajaron con los paramédicos son chicos muy, 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 de verdad, que muy comprometidos. Ellos diseñaron una investigación, diseñaron lo que querían hacer. Ellos tomaron las muestras, ellos analizaron los datos, ellos escribieron sus resultados, y los estoy esperando que regresen de vacaciones para presionarlos y que publiquen esta investigación, porque está muy interesante. En el caso de los policías, intervenimos un poquito más en el laboratorio, pero también fue liderado por estudiantes. Entonces son investigaciones hechas por estudiantes, y si bien son temas de laboratorio, son hechas por estudiantes. Ay, qué orgullo. Y qué bueno que los estudiantes se empiecen a involucrar en lo científico, porque no es algo del otro mundo, sino es algo que todos deberíamos estar interesados, al menos en estas cuestiones que nos tocan a nosotros, que son tan sensibles para nuestra sociedad, como el caso de los policías y los paramédicos, que son gente que se estresa, que vive estresada, que trabaja jornadas muy amplias, que no comen bien, o sea, tienen todo para estar enfermos. Sí, y lo están. Sí, sí, y lo están. Desafortunadamente. Entonces, sí, es muy padre ver que chavos de 20 años estén pensando en cómo le hago para poder curarlos, cómo le hago para poder combatir esto, cómo le hago para poder, ahora en dónde lo hago, ahora. Ese tipo de pensamientos es lo que tendemos que estar inculcando a nuestros estudiantes. No tanto si se saben o no la fórmula de tal cosa, o si son estudiantes de 10 y que se comen los libros. Lo importante en realidad es cómo los enseñamos a resolver problemas. Claro. Eso es lo que intentamos con este programa, y afortunadamente hemos tenido muy, muy buenos resultados. Tenemos 10 años. Este año cumplimos nuestra 10ª ocasión que lo hacemos, y los resultados han sido muy interesantes, muy padres. La verdad es que estamos muy, muy satisfechos con este programa, y lo que seguiría es hacerlo mucho más grande, ¿no? Y también, antes de que se me olvide, por favor, ¿nos puede hablar un poco sobre este síndrome de Burnout? Sí, mira, ese síndrome de burnout se ha puesto muy de moda. Se puso hace algunos años muy de moda en médicos. Y este síndrome lo padecen todos los colectivos que se dedican a servir a otras personas, a otros colectivos. Por ejemplo, los médicos que sirven a las personas, o en maestros, por ejemplo, en maestros y maestras también es muy estudiado. El siguiente colectivo en donde lo estudiamos fue precisamente en las policías en México. Te comentaba la última vez que nos vimos que nosotros tenemos una de las pocas publicaciones que hay a nivel internacional del síndrome de burnout en policías en México. Este síndrome de burnout al final es una enfermedad que se llega a padecer a causa de tu trabajo. La causa de este síndrome, bueno, no se puede considerar una enfermedad como tal, pero de este síndrome, la causa es tu trabajo. Es decir, tu trabajo te estresa tanto que te enferma. Y está definido, es un síndrome que está definido más psicológicamente, ¿no? Y está definido como por algunos patrones que se repiten en esas personas. Por ejemplo, la típica despersonalización, ¿no? Como cuando llegas al hospital
y dejas de ser Juan Alpuche y empiezas a ser el paciente número 485, ¿no? O cuando te detiene un policía, pues dejas de existir por tu nombre y empiezas a ser tratado de forma despersonalizada. Es decir, a ellos ya no les importa quién eres, o no les importa qué haces, o no les importa cómo estés, simplemente quieren terminar su trabajo lo más pronto posible porque están de malas, ¿no? Claro. Y este sentimiento que ellos tienen es básicamente por su trabajo. Es decir, las propias condiciones laborales hacen que se enfermen. Eh, y es algo que no pueden evitar porque es una reacción pues que está dominada por hormonas, se sabe ahora que está dominada por hormonas, y este desbalance metabólico que le impide de alguna manera ser empático con las personas o hacer de la mejor manera su trabajo. Wow. Quizás así entenderíamos mucho a las enfermeras, por ejemplo, del IMSS. Ah, claro, por supuesto, Perdón, los hay enfermeros, muchas grandes. los enfermeros, los médicos, los maestros. Si alguna vez has platicado con alguna maestra de secundaria, por ejemplo, hay por supuesto grandes personalidades, pero hay maestras que de verdad están sobrepasadas por el trabajo, ¿no? Hay varios colectivos que en algunas ocasiones no somos conscientes y de pronto decimos, ay, es que si no quieres hacer tu trabajo no lo hagas, ¿no? La típica foto de los internos de medicina que los ves comiendo una torta sentados en lo que hay una fila enorme de gente, ¿no? Cuando alguien lo ve sentado o lo ve viendo su teléfono y le toma una foto comiendo unos nachos o lo que sea, y dicen, en vez de estar trabajando, está comiendo y viendo su celular, ¿no? Cuando tú no sabes que ese estudiante tiene con lo menos 48 Sí. horas trabajando, que no ha podido desayunar, son las 4 o 5 de la tarde, no ha desayunado y está desayunando un gansito con una coca. Ah, sí. Y eso no lo vemos, esa parte no la vemos. Va a llegar un momento en el que este estudiante, por más que quiera hacer bien su trabajo, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Va a estar enfermo. El cuerpo por supuesto, tiene límites. Y una vez que llegamos a ese límite y tenemos que seguir trabajando, no lo vamos a hacer de la mejor manera. Todos hemos sentido estrés alguna vez en la vida. Imagínate tener el peor estrés que has sentido, pero tener que seguir trabajando, poner una buena cara porque alguien te puede estar grabando con el celular y te puede subir a las redes. Esto es un tema muy difícil, muy complicado, por supuesto con los médicos, por supuesto con las enfermeras, pero fíjate que en el caso de los policías es un caso todavía mucho más difícil, porque, porque depender de esto, puede depender la vida no solamente del policía, sino la vida de la ciudadanía. Aquí en Oaxaca quizá no lo veíamos tan complicado, pero imagínate un policía que no ha dormido durante 48 horas, que ha estado encuartelado, que no ha comido, que son las 4 de la tarde, que no ha desayunado, que además tiene diabetes o tiene riesgo de diabetes, que no está en las mejores condiciones de trabajo, en donde quizá la patrulla que tiene no es lo ideal, quizá está armado. Imagínate en el norte en el norte de México, bueno, digo el norte porque es como el típico ejemplo de la delincuencia organizada. Imagínate estar combatiendo la delincuencia organizada en un enfrentamiento armado Sí. con estas condiciones. Se pone en riesgo su vida y la vida de las personas a las que tienen que proteger, porque es increíble. Tú ves un policía estresado, enfermo, con prediabetes, no ha dormido, y si a este policía tú en algún momento de peligro le pides ayuda, te la va a brindar, porque está programado para eso. Sí. Te la va a brindar arriesgando su vida. Y no es lo mismo arriesgar tu vida en condiciones ideales de trabajo que arriesgar tu vida en las condiciones en las que normalmente nuestros policías están. Que es muy desafortunado porque en México, en nuestra publicación también que tenemos de policías en México, las condiciones laborales son pésimas, son muy malas. Y no solo son malas, sino que además las propias leyes las tienen en contra. Es decir, si a un policía le dan de baja porque tiene diabetes, por ejemplo, y lo dan de baja, aunque la diabetes haya sido causada por estrés en el trabajo o por el propio trabajo, que no pueden comer bien, no pueden dormir, etcétera, si es dado de baja, este policía no le dan una pensión, este policía no lo liquidan, este policía lo corren. Y no solo lo corren, sino que además no puede regresar otra vez.
No puede demandar al Estado para que regrese a trabajar otra vez. Y además, si los policías quisieran asociarse, no pueden, porque no pueden tener sindicatos. Todos los policías son de confianza. Entonces, es un tema muy difícil, muy complicado, que en algunas ocasiones la ciudadanía no lo sabe y simplemente reacciona de la peor manera que puede haber hacia ellos. ¿Sabe también en quién se me ocurre que pueden tener este síndrome? En los militares. Claro. Sin embargo, los militares están un poco más Sí. cuidados. Verás, Por los que lo obligan a hacer ejercicio. exactamente, una de las cosas que tienen los militares es que los militares están muy bien capacitados. Eso sí. A diferencia de los policías, los militares siempre están en capacitación constante. Los policías no tanto. Los policías, si bien reciben capacitación o actualización policial, que de hace una década para acá, esto es mandatorio, cuando tú te asomas a ese mundo, ves que estas actualizaciones policiales es un tema complicado, porque son actualizaciones de una semana o actualizaciones de 1 o 2 días del uso de la fuerza, por ejemplo. Claro. Entonces es un tema difícil que no tiene una solución fácil, pero que afortunadamente poco a poco se ha ido sensibilizando a los mandos y poco a poco han mostrado más apertura para poder resolver en algo el problema. Ahora mismo hay algunos estados que incluso ya han logrado el aumentarles el salario. En Guadalajara, por ejemplo, en Jalisco los policías ya tienen un salario un poco más digno. No tienen el salario que tendrían que tener por arreglar la vida, pero tienen un salario mucho más digno que policías, por ejemplo, en Chiapas, o en Oaxaca, o en Campeche, que son policías que ganan 5 o 6 mil o 7 mil pesos al mes. Sí. Y eso es mucho, creo, porque estaban ganando como 2,000 pesos, una cosa muy Claro, patrón. sí, es un tema muy difícil porque además, ¿cómo pides a un policía que gana, vamos a poner 5,000 pesos al mes? ¿Quién vive con 5,000 pesos al mes? Sí. De forma decorosa. Es decir, no hay forma que un policía que gane 5,000 pesos al mes no se rinda ante la delincuencia o ante un delincuente que por no detenerlo le ofrezca 50,000 pesos. Es decir, el policía va a caer o va a estar en las garras de la corrupción básicamente por las condiciones de trabajo. Es un caso que mucha gente no lo piensa y cuando de pronto nosotros vamos y le decimos, oye, ¿ya lo pensaste? Sí, dicen, ay, caray, pues sí, tienes razón, ¿no? Pero desafortunadamente en el día a día es algo que no se ve. Sí, claro. Características más significativas del síndrome de Burnout. Mira, irritabilidad, por ejemplo, despersonalización, por ejemplo, cuando ya no te hablan por tu nombre, cuando ya eres un número, cuando ya el que me preguntes me irrita, el que me preguntes ya yo me siento mal. La ansiedad, el estrés, la depresión, el sentimiento, no sé, yo espero que nunca lo has sentido en tu vida, pero este sentimiento de no quiero ir a mi trabajo, tengo que ir porque tengo que ir, pero no tengo ganas de verdad de hacerlo, porque no me aprecian, porque por más que me esfuerce, por más que yo haga, por más que dé de mí, simplemente a mis superiores les da igual. La única forma de lograr hacer algo es siendo amigo del comandante, siendo familiar del comandante, siendo familiar del diputado, y este va a ser el comandante. Yo nunca voy a llegar a ese puesto por más que me esfuerce. Este sentimiento de ¿para qué hago mi trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Es algo que es muy característico del síndrome de Burnout. Cuando ya sentimos esto, tenemos que hacer una pausa, tenemos que pensarlo. Y por supuesto, hay algunas técnicas, afortunadamente todas estas técnicas son de meditación, de relajación. Y dile a un policía, pues relájate, ¿no? O sea, medita. Es algo muy difícil, muy complicado. Sí. ¿Y en dónde se atendería una persona con este síndrome? Tendría que ser un psicólogo. Psicólogo. Tendría que ser un psicólogo. El tratamiento tendría que ser eh, pues con diferentes especialistas. El primero tendría que ser el psicólogo, primero que lo ves, tendría que ser el psicólogo que lo detecte, pero es un tratamiento integral, es decir, tenemos que mejorar su alimentación, tenemos que, por supuesto, procurar horas de sueño, eh, tenemos que procurar que tengan tipo de esparcimiento. En realidad es algo muy sencillo, no es algo que tengamos que inventar, es algo que todo el mundo lo sabe, ¿no?
duerme bien, come bien, descansa, diviértete. Es algo que tienes que hacer para no tener este síndrome. Pero, pues desafortunadamente es muy complicado en algunos colectivos, insisto, en médicos, por ejemplo, médicos residentes, por ejemplo, en policías, en paramédicos, en enfermeras, en maestros, en maestras. Es bien difícil porque no sé, en realidad es muy fácil. Si tú quieres que tu colectivo esté bien, págale bien, que se siente apreciado, que pueda disfrutar de su familia, que pueda relajarse, que pueda divertirse para que haga bien su trabajo. Pero, o sea, yo ahora que lo pienso, yo creo que tengo síndrome de burnout porque es difícil. Sí. Es simple, la respuesta es muy simple, pero el hacerlo es muy difícil. Ay, doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Ya se nos acaba el tiempo. Yo podría platicar con usted horas y horas. Es maravilloso todo lo que sabe y además todo lo que está investigando, porque obviamente no nada más lo dice por decirlo, es porque ya él ya investigó, ya se involucró, ya estuvo en el colectivo con los policías, ya vio la situación que padecen. Entonces lo dice porque lo sabe. Sí, sí. Precisamente este miércoles vamos a tener te comentaba que afortunadamente tenemos cada vez más apertura porque tenemos reuniones ya con los directivos, ¿no?, de la policía municipal, y precisamente su preocupación cuando le dijimos, oye, tus policías están enfermos, su siguiente pregunta fue, ¿y cómo Sí. le hago para curarlo, no? Esa es la primera vez que lo escuchamos y no sabes lo maravilloso que es que te digan eso y no que te digan, uy, mano, pues ni Ni modo. modos. Y que te digan, bueno, ¿y cómo le hacemos para curarlo? Eh, ha sido impactante, ha sido impresionante. Y lo más impresionante todavía es que cuando digo, ching, pues es que hay que hacer esto y esto y esto, dijo, no tenemos un programa para hacerlo, no tenemos recursos para hacerlo. Y el hablarle a los amigos y decirles, oye, colectivo de médicos, necesito que por favor, gratis, me atiendas a los policías, y decirle a los nutriólogos, oye, por favor, el colegio de nutriólogos, por favor, ayúdame, y a los dentistas, y a los psicólogos, y que todo el mundo te diga, sí, vamos a entrarles todos juntos, vamos a hacer una reunión, y vamos a entrarles todos juntos, es maravilloso. Ay, qué padre. Y eso lo hemos logrado gracias a que podemos hacerlo por nuestra universidad y con nuestra universidad. Todos esos colectivos son de la universidad. Y eso es lo que tenemos que hablar, eso es lo que tenemos que decir, es lo que tenemos que gritar. Y afortunadamente, cada día tenemos mucho más espacio para hacerlo, como tú que me invitaste ahora a Ay, platicar de este ay, tema. es que ustedes hacen cosas maravillosas que a mí me parece que se tiene que hablar de eso, que la gente tiene que saber lo que están haciendo en la universidad, lo que realmente vale la pena de la universidad. Pues el día que quieras, aquí estamos. Sí, lo vamos a seguir invitando para otro tema. Ya buscaré cuál, Claro porque que sí. Luego, usted luego tiene te hablo mucho que del hablar. tema, luego te hablamos del tema del dengue, el Ah, tema del dengue. El claro. tema del dengue, también tenemos un tema tenemos un tema ahí muy interesante con el dengue. Nos acaban de aceptar un proyecto a través de lo que antes era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora nos aprobaron un proyecto para intentar tener un protocolo para poder predecir de alguna manera la gravedad de la enfermedad de dengue en los primeros días. Es algo muy interesante, también muy interesante, pero ahí sí te voy a traer a la experta, te lo he dicho toda la vida, los expertos son Sí, mis alumnos, sí, te voy a traer a la experta en el tema en cuanto tengamos más información al respecto, porque es un claro. proyecto que vamos a comenzar apenas ahora en octubre. Vamos a comenzar con este proyecto y nosotros esperamos que en 6 meses tengamos los primeros resultados para poder hablar un poquito más de esto, que es un tema muy interesante, un poco más científico, un poco más médico, pero que está igual muy padre, está muy interesante. Sí, y aparte que el dengue ahorita está fuertísimo Sí, también y está dando, bueno, a mí me tocó, ya me dejó como 2 semanas en cama. sí, Sí, imagínate en los primeros días poder predecir qué tan complicado va a ser tu enfermedad. maravilloso. Entonces, en octubre lo tendremos por aquí de vuelta, Muchas doctor. gracias, cuando gustes. Muchísimas gracias, doctor Juan José Alpucho Osorno. Él es profesor e investigador de la Facultad de Medicina y Cirugía de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio Universidad. Muchas gracias por la invitación. Espero verte pronto. Sí, y seguimos en contacto, ya saben. Cualquier duda, está en sus redes sociales, Juan José Alpuche. Búsquelo como Alpuche, en Oaxaca no hay muchos alpuches, así que está disponible. O en YouTube también está su cápsula en Los Investigadores de la